acerca de todo esto que es bastante polémico. Pero a la luz de la palabra vamos a ir viendo qué es lo que Dios quiere hablarnos, cuál es la voluntad del Señor para nosotros y que el Señor nos hable y nos guíe. ¿Listo? Momentito. ¿Cómo es para lo de la grabación, Cami? Dani, ¿tú te encargas grabando? Eso, de una. ¿Cuál es la idea? Entonces la idea es que vayamos analizando los versículos. Bueno, y les quería contar, hablando acerca de los tiempos antiguos y de cómo Dios nos ha venido guardando y protegiendo y trayendo hasta acá. Encontré mi primer Biblia. Bastante Biblia. Está viejita. Con esta Biblia era que hacíamos los estudios de Generación Valiente al principio. Y a mí me daba pena, al principio me daba como pena por dos cosas, porque pues era yo un impío, ya el otro día ya era pues amigo de Dios, y con Biblia, yo andaba con la Biblia y entonces me daba como cosita. Y segundo era el color, que el color era como todo rojo, entonces aquí llegó la Biblia de Andrés, entonces era ahí. Entonces, pero yo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces yo amo mucho esta Biblia, o sea, aquí tiene todo, todo lo que habíamos rayado a su principio, mejor dicho, tiene por aquí hasta un ataque felino por aquí que hubo. Mírenlo, aquí está el ataque felino. Aquí hay un ataque. Y se la devoró. No, pues mejor dicho, se comió la tarea y casi la Biblia. Ese sí se comió la Biblia. Mírenlo. ¿Un perrito que tenías? ¿Cómo? Un perrito, sí. ¿Un perrito? Tenemos un perrito, sí. Un cachorrito. Que le encantaban mis zapatos y las Biblias. pero chévere como recordar todo eso. Pues nada, muchachos, oremos, pongamos en las manos del Señor este tiempo. Voy a compartirles por aquí pantalla. ¿Cómo comparto pantalla desde aquí? Muchas gracias por presentarlo. Listo. Bueno, bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque hoy nos permite, Señor, estar en tu presencia, Dios, estar en ti, Dios de gloria, poder conocerte un poco más, Señor, poder estudiar tu palabra. Te damos muchas gracias por tu fidelidad, Señor, por tu amor, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque has sido bueno, Dios mío, porque has hecho conforme a tu voluntad, Dios de gloria, en nuestras vidas, Señor, en nuestro corazón. Hoy te pido, Padre lindo, por favor, que nos hables, Padre, que seas tú, Señor, poniendo tus palabras, Señor, que seas tú poniendo tu deseo, Señor, que seas tú, Dios de gloria, guiándonos a escuchar tu voz, guiándonos a obedecer tu voz, guiándonos, Dios mío, a poner por obras, Dios mío, tu palabra. Y te pido, por favor, Señor de gloria, que nos permitas hoy retener todo lo que nos vas a hablar hoy, Señor. Permítenos guardar en nuestro corazón todo lo bueno, Señor, desechar todo lo malo, Padre. Permítenos, Señor, ser guiados por tu Santo Espíritu. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido, Padre. Amén y amén. Listo. Angélica, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, gracias a Dios. ¿Cómo va todo? Bien, muchas gracias. Bueno. Les presento a mi compañerita de tesis. ¿Ah, sí? Hola. Hola, Hola, hola Sonia. ¿Por qué mi pantalla no se puede compartir? Ya. Creo que ya. Me cuentan cuando ya la vean. Sí, ahí se ve. Listo. Bueno, muchachos, el tema de hoy, como les decía, vamos a hablar acerca de los diezmos y las ofrendas. Tengo como digamos, como una base este versículo que dice, esta piedra
que he levantado como pilar será casa de Dios, y de todo lo que me des, apartaré el diezmo para ti. Vamos a ver este versículo un poco más a profundidad más adelante. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Listo? Ténganlo allí. Antes de comenzar en materia, quiero que veamos y definamos qué significa el diezmo. ¿Qué quiere decir eso del diezmo? Vamos a hablar acerca del diezmo, vamos a hablar acerca de las ofrendas, y también vamos a hablar acerca algo de qué son las primicias. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es ofrendar la 10ª parte de nuestros ingresos económicos para el sostenimiento de la obra de Dios en la iglesia local a la cual pertenecemos. Es el 10% de las ganancias, ya sea de tu trabajo, de tus negocios, de ventas agrícolas, de animales, etcétera, que es separar uno del y llevarlo al templo de Dios. Un mandato de Dios, nos pertenecen a Dios, porque, citando lo que dice allí, mío es el oro y la plata y su creación, y cosa dedicada es a Dios. Levítico 27:30. Van a circundar muchas cosas alrededor de este tema de los diezmos. ¿Por qué digo que es un tema controversial? Yo creo que para nadie es un secreto que este tema es delicado, no solamente porque, digamos, atañe nuestra economía, sino también porque muchas organizaciones o muchos hombres y mujeres que de pronto guiados por su avaricia y por su corazón han malinterpretado muchas partes de la Biblia y han malinterpretado sobre todo este tema. Entonces, por eso digamos que es un tema delicado. Hay muchas preguntas o muchos mitos o muchas cosas que circundan en este tema. El primero es, por ejemplo, la gente dice, el diezmo era un asunto del antiguo pacto y los cristianos no estamos bajo ese pacto, por lo que nunca fue algo para nosotros hoy. Ni una sola vez el Nuevo Testamento nos dice que debemos diezmar. Este es un argumento que también, digamos, tiene cierta validez o más bien que las personas validan este argumento con algunos textos bíblicos. Segundo, el diezmo nunca fue dinero. También es otro tema u otro argumento que tienen las personas. Dice que era dar la 10ª parte del cultivo que se producía y de los animales generados. El alfolí mencionado en Malaquías 3:10, que muchos lo conocen, no era un platillo para recoger ofrendas, sino un almacén de graneros o alimentos. O un silo. También es otro tema que circunda por allí. El tercer argumento dice, se asume que el diezmo no era para los pobres, sino para los que tenían cultivos y ganado. Por eso está mal que hoy le pidan a la gente que diezmen. Ese es otro tema que sería a ver si todo esto es verdad o mentira. Y por último, el diezmo no necesariamente se debe dar a la iglesia, sino a los más necesitados. Es otro de los argumentos por allí en función de los diezmos y ofrendas. Ahorita estemos a favor de algunas cosas, al contra de otras cosas, ya lo vamos a ir revisando y lo vamos a ir viendo en la medida en la que Dios nos empieza a revelar de su palabra. Para que entremos ya en materia, hablando acerca de los diezmos y las ofrendas, quiero que vayamos por favor a Génesis 4 y vamos a leer del 3 al 8. Y vamos a ver, hay un principio que nos muestra algo o nos da una luz acerca de las ofrendas que se hicieron en los primeros tiempos. Génesis 4, del 3 al 8, y nos dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Yo creo que muchos hemos conocido esta historia, y tal vez no es... tal vez no sea la primera ofrenda que se hace en la Biblia o que se menciona, perdón, en la historia,
pero la Biblia deja este pasaje como algo importante y hace relevancia en una ofrenda, en una de las ofrendas más importantes para que nosotros podamos aprender de ella. De hecho, la palabra dice que todo lo que aconteció a nuestros antepasados nos sirven como ejemplo para que nosotros hoy podamos conducirnos de la manera correcta. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, en la ley, posley, todo ese tema funciona como ejemplo para que hoy podamos conducirnos de la manera correcta. Entonces aquí se presentan dos personas, dos hermanos, con una ofrenda de acuerdo a su oficio, ¿cierto? Caín trabajaba el fruto de la tierra y trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Abel, por su parte, trajo una ofrenda que también de su labor, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Eso ya está muy claro, pero ustedes saben que la diferencia entre una ofrenda y la otra no es o no es esto, o no es frutas y legumbres, o no es que haya sido necesariamente, sino nos está mostrando más el corazón de Abel y de Caín. Lo que Caín trajo delante de Dios, dice su palabra, dice en el primer versículo del texto, y Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Trajo del fruto de la tierra una ofrenda, normal. Sin embargo, Abel dice que trajo de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. O sea, trajo lo mejor. Entregó lo primero, que eran sus primogénitos. Ahí empezamos a hablar de primicias. Segundo, entregó lo mejor. Es decir, aquí ya entramos a hablar de que la ofrenda debe tener, o más bien no que deba, sino que la ofrenda genuina o que agrada a Dios proviene de un corazón, digamos, genuino, generoso, y que sea lo mejor que le estemos dando a Dios. Cuando dice de lo más gordo de ellas, se está refiriendo a que él, entre todas sus ovejas, escogió a las mejores, a las más blanquitas, a las más gorditas, a las, mejor dicho, era lo mejor de su ofrenda. Eso fue lo que realmente agradó a Dios. Esto nos revela varias cosas, varios principios. El primero es que nosotros no podemos presentarnos delante de Dios con una ofrenda o con lo del fruto nada más. De Dios con lo mejor. Como deducir de acá, no todo aquello que quisiéramos nosotros, reconocimiento a Dios. Es desde para ir a la reunión e encontrarme con Dios, ¿sí? Tener ese cuidado o ese detalle de entregarle a Dios hoy mi mejor camiseta, mi mejor camisa, mi mejor corbata, ¿sí? Hasta entregarle lo mejor de mi corazón. Eso abarca todo. Eso no es que eso, ay, el Dios ve mi corazón y ya, y no hay que. Eso abarca todo. Que nosotros seamos integrales y seamos íntegros en presentar ofrendas delante de Dios, siempre pensando que Él es el merecedor de absolutamente lo mejor que nosotros podamos dar a alguien. De hecho, más adelante, este principio cobra aún más peso con algunos versículos en adelante. Cuando, bueno, vamos a ir viéndolos más adelante, pero Dios, digamos que de alguna u otra manera está buscando que nosotros siempre entreguemos lo mejor. De hecho, su palabra nos dice que el que sí finalice aún más. Sí, estemos buscando lo mejor para, para que nos ayude, digamos, a entender este. Ya les digo el por qué estos son. Entonces, según 24, ¿alguien lo tiene por allí? Mejor dicho, no. Ayúdenme con y Proverbios 3:9. Y yo busco 2 Samuel 24:24, por favor. Así lo tenemos. Listo.
Y dice, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Digamos, este contexto, el rey David estaba caminando con su pueblo, estaban ya cansados, estaban transportando el arca de Dios, y necesitaban un lugar donde guardar el arca de Dios. Y se encontraron con un hombre, Araúna, el cual ofreció su casa, ofreció su heredad, ofreció su tierra. Sin embargo, David dijo, no, yo te la compraré por precio. ¿Y por qué? Miren lo que hay en su corazón. Dice ahí, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces miren ese corazón que hay en David. David entendió este principio. Él sabía que al Rey de Gloria había que darle lo mejor y ojalá que nos cueste. Ya vamos a ir viendo estos puntos más adelante. ¿Quién tiene en Lucas 21 del 1 al 4? Yo. Dale, Carito. Ya voy. Entonces, dice, levantando los ojos vio a los ricos que echaba sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Nuevamente se presenta este principio. Yo quiero que vayan ustedes también viendo allí ese principio importante que nos muestra la palabra. ¿Qué dice Proverbios 3:9? Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero o qué es lo más importante que tenemos que entender con estos? Y presente perfecta. No solamente en la sino también en la parte interna, ¿sí? De hecho, por allí hay otro versículo que dice a tu hermano, primero ve y pídele perdón, ponte a cuentas con tu hermano y luego ya ven con tu ofrenda a la casa o al templo de Dios. Entonces miren que todo eso es integral. Dios es merecedor de toda gloria y de toda honra y de todo lo mejor. Y a veces, me acuerdo de este versículo que decimos que Dios es el dueño del oro y de la plata. A veces tomamos ese versículo para nuestro propio beneficio. Señor, tú eres el Dios del oro y de la plata. Señor, tú me provees. Y lo que realmente quiere decir ese versículo es que Dios es el dueño. Y es el soberano, dueño de todo y merecedor de absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo mayor o lo máximo que podemos darle a Él, siendo Él el dueño de lo más precioso que nosotros veamos en digamos, de este plano material? Si Él es el dueño del oro, que es lo más costoso tal vez que podamos ver en este plano material, entonces, ¿con qué podríamos llegar delante de nuestro Dios que pueda deslumbrar sus ojos o que pueda, digamos, agradarle a Él? Entonces, allí es donde ya empieza nosotros el ejercicio de trabajar en nuestro corazón para entregarle a Él todo lo mejor. Sin embargo, vuelvo y repito, no es solamente lo interno, es también lo externo. Entonces, desde el detallito mínimo, eso no es porque me vean, ¿sí? No es porque digan, que él viene todos los días, que con su ropa y tal. No, sino del detallito mínimo de decir, Dios mío, hoy me compré una camisa nueva y me voy a presentar bien delante de Dios. ¿Por qué? No porque me vean, sino, Dios mío, porque te quiero entregar lo mejor. Y pienso en los sacerdotes de aquel tiempo, donde hasta sus calzoncillos eran de lino. Entonces, sus calzoncillos de lino, su efod que decía acá, bueno, o sea, sus temas que decían santidad a Jehová, sus trajes, o sea, no era solamente lo externo, vuelvo y digo, pero es importante presentarnos delante de Dios, así mismo como él se presenta delante de nosotros, con un corazón sin reservas, con un corazón que no esconde, con un corazón que da,
con un corazón que no amarra, que no retiene, sino que lo entregó absolutamente todo. El Rey de Gloria lo entregó todo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver ese ejemplo de cómo debemos entregar nuestras ofrendas delante de Dios. Hasta aquí no hemos hablado de plata. Hemos hablado solamente de cómo debemos presentarnos delante de Dios en nuestras ofrendas y en nuestros ahora holocaustos o sacrificios, ¿sí? Del Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento. Algunas preguntas frecuentes, ya digamos para entender terminar de cerrar este principio espiritual. Entonces, clave de este principio espiritual para Dios lo mejor. A mí eso es mejor y lo mejor. Y nos vamos hace poco, bueno, hablando de ser como muchachos, conocimos a Dios muy jóvenes, pues, en la flor de nuestra juventud, decimos nosotros. En, gloria a Dios que pudimos darle lo mejor de nuestra juventud y poder darle a Él en servicio, darle a Él en nuestras obras de nuestras manos, nuestro tiempo, nuestras oraciones, nuestra labor. Y no sé si ustedes hayan encontrado con gente mayor que nos dice, ay, ojalá yo hubiera conocido a Dios a su edad. Oh, yo conocí al Señor cuando tenía 40 años, cuando tenía 30 años. Ojalá yo hubiera podido conocer al Señor. Ese ojalá que ellos ven allí es porque ellos entendieron que es mucho más beneficioso darle a Dios lo mejor de nuestros años. Ya, principio número 1, espiritual, ahí, listo. Ahora ya, preguntas frecuentes o preguntas importantes. ¿Quién demanda los diezmos? ¿Quién pide que se den los diezmos? Segunda pregunta importante. ¿De quién es el diezmo? ¿Es del pastor? ¿Es de los más necesitados? ¿Es de los tesoreros? ¿O de la ley? Siguiente pregunta. ¿Fueron confirmados por la ley? ¿Y son realmente el medio financiero para realizar la gran comisión? Eso lo vamos a ir viendo en adelante. ¿No? Los diezmos. Denme un segundo. Que olvidé poner la cita. Vamos aquí. Aquí ya está el estudio. Uy. Deuteronomio 14, del 22 al 23. Deuteronomio 14, del 22 al 23. Uy, esta vez ya me acuerdo. Y nos dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y de todas las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, ahí es donde se establece dentro de la ley un mandato de parte de Dios, y es el diezmar absolutamente todo lo que tengas. O bueno, en este momento para el pueblo de Israel. ¿De quién es el diezmo? Levíticos 27:30. Levítico 27:30. Y vamos a ir viendo cómo se responden estas preguntas. Levítico 27:30 nos dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces aquí ya vemos que Dios mismo lo instituye y que es de Dios. ¿Fueron solo para el tiempo de la ley? Se pregunta, pues es otra pregunta importante. Y resulta que los diezmos se practican antes de que se haya instituido la ley. De hecho, 500 años antes, un evento que se menciona 1420, donde uno de los, o más bien la fe, Abraham, Génesis, y nos dice, y bendijo Dios, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano.
y le dio a Abraham los diezmos de todo. En este momento vemos cómo Abraham rescata a su sobrino de un secuestro que Lot había padecido, y va delante de Melquisedec, el sumo sacerdote de aquel entonces, y Abraham diezma de todo el botín, pues le entrega a Melquisedec el 10% de todo el botín. Génesis 28-22 también nos reafirma, digamos, lo que pasó aquí en este hecho. Génesis 28-22 nos dice, y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esto ya fue el nieto de Abraham, Jacob, el que propuso eso en su corazón, obviamente porque lo había visto de su padre Isaac y de su abuelo Abraham, este tipo de prácticas de entregar el diezmo, ¿cierto? Ya Jacob, que se convertiría luego en Israel, muestra que también de todo lo que me dieres, de todo, o sea, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Yo me acuerdo, un pastor nos decía, hubo un estudio exhaustivo de qué significa la palabra todo. La palabra todo es todo. Entonces, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí quiero hacer un paréntesis y quiero contarles que conozco gente que diezma absolutamente todo lo que Dios le da. Por ejemplo, si le entregan o no sé, si alguien le regala un vestido, no sé, averigua el precio de ese vestido y diezma el valor de ese vestido. Ese es mi pastor. Pero nos vamos a hablar después, más adelante, acerca de eso. Fueron confirmados por la ley, Levítico 27:30. Ah, pero es que solo no, Antiguo Testamento, sí, tranquilos. Vamos paso a paso. Levítico 27:30. Y nos dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y por último, son el medio financiero para realizar la gran comisión en el periodo de la gracia. Y Cristo, además, lo recomendó, como dice en Mateo 23:23. Y Mateo 23:23 nos dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la tierra, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Este pasaje vamos a retomarlo un poco más adelante, y es bastante importante porque aquí es donde Cristo empieza a reprender a los escribas, a los fariseos, acerca de sus prácticas. Pueden ver bueno, la gran parte del capítulo 23, donde Cristo empieza a exhortar a los escribas, a los fariseos, a ciegos, guiando a ciegos, son necios, son hipócritas, a los fariseos. Pero miren cómo ellos tenían esa práctica del diezmo durante el periodo de la ley, ¿sí? Ellos tenían que diezmar, pero no tenían que tampoco dejar de lado los otros mandamientos. Por ejemplo, aquí justamente en ese pasaje, los fariseos resulta que se volvieron muy espirituales y empezaban a diezmar de todo y eran reconocidos en las plazas, en las calles, mejor dicho, entregaban toda su vida al templo, pero dejaban de lado uno de los mandamientos más importantes que hay en la Biblia, y es honrar a los padres y a las madres. Ellos habían dejado el sostenimiento de sus padres por dedicarse al trabajo en el templo. ¿Qué significa esto? Pues el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre y tendrás largos días de vida sobre la tierra. Ellos habían dejado de lado eso y por eso Cristo les está diciendo hipócritas, ustedes diezman todo, diezman en el ambiente y mejor dicho y todo, pero se olvidan de este mandamiento. Aquí también se los revelan en ese pasaje. Entonces, yo pienso a veces que tal vez es muy difícil humanamente concentrarnos en agradar a Dios en una parte, porque tengan por seguro que vamos a olvidar muchas otras partes. Es necesario permitirnos ser guiados por el Espíritu Santo y buscar
la ayuda del Espíritu Santo para nosotros presentarnos íntegros delante de Dios y no olvidar una cosa o olvidar la otra, porque obviamente eso nos convertirá en fariseos hipócritas. ¿Listo? La iglesia del Nuevo Testamento lo practicó. Eso está aquí en Hebreos 7, del 4 al 8. Lo voy a leer en la nueva traducción, nueva versión internacional. Y dice: consideren la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la promesa que bendice es superior al que recibe la bendición. Eso es importante. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que viene. Entonces, aquí, digamos, a la iglesia, en su momento se le estaba mostrando cómo la práctica de los diezmos se salía primero de la ley, porque venía antes de la ley, fue practicada por Abraham, y se tenían que dar a los levitas, porque era, de hecho, para el sostenimiento de los levitas. Ahorita lo vamos a ver. Y también nos muestra cómo no solamente era para el sostenimiento de los levitas, sino que de repente aquí hace mención de los diezmos por Jacob a Melquisedec, que decían no descendía de levitas. Hay un poco claro, tienen un problema, me interrumpo. Por enseñanza de el diezmo y la enseñanza que se le está haciendo no sé, a los hebreos acerca de el sacerdote y los sacrificios que hizo, sino para llevarlos al mayor sacrificio, que es Jesús. Y correcto, que eso está, creo que desde el 15, 14 en adelante, diciendo que Jesús finalmente es el mayor sacrificio y es el mejor pacto con Dios. Entonces no es como extraer solo esa parte como para decir que, no sé, como que se habló de los diezmos en la iglesia actual, o bueno, en la iglesia apostólica. Totalmente. Lo que quiero hacer relevancia es que se hacía práctica durante la ley del diezmo. Obviamente, en este pasaje, de hecho, en el capítulo 7 se está hablando es del sacerdocio de Melquisedec, y que Melquisedec, digamos que tiene un sacerdocio superior. Sin embargo, viene un sacerdocio aún más superior, un sacerdocio mayor, que es el sacerdocio de Cristo. Pero digamos que lo que me interesa del tema es que la práctica del diezmo se hace durante la ley. Los fariseos, así como lo vimos en el anterior, cuando Cristo decía hipócritas, diezmas la menta y esto y esto y esto, es que el diezmo se está haciendo durante la ley, ¿sí? Es que lo estamos viendo como preley, la ley, y ahorita vamos a ver ya en el Nuevo Testamento, digamos, separado eso. Pero simplemente lo tomo para hacer relevancia de que durante la ley se hace la práctica del diezmo. ¿Listo? Claro, obviamente el contexto de este capítulo es un mejor sacerdocio, un sacerdocio mayor dado por Jesucristo, que Melquisedec, un sacerdocio mucho mayor. Hace referencia a la tribu de Leví, sino que tenía un sacerdocio de alguna manera, y que ven en el 8, en el 7, en la última parte nos dice, en el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio del que viene. Entonces Melquisedec da testimonio de Cristo.
Sí, de hecho en el 8 sigue hablando de que Jesucristo es mediador de un mejor pacto, digamos con ese contexto. Pero simplemente me interesaba saber o mostrar que durante la ley se practicaba el diezmo. ¿Listo? Pero bien, Cami, de una. Ya por aquí, entonces vamos a ver cómo, digamos, a través, ya para cerrar esta parte, pues como de la historia o el inicio de esta práctica, lo vemos como Abraham lo practicó en el diezmo, que vimos en Génesis 14:20. Abraham practicó el dar el diezmo. Jacob también prometió darlo de todo lo que Dios le diere. Judá trajo el diezmo de todo lo que tenía, Nehemías 13:12. Si quieren vamos para allá. ¿Dónde está? ¿Me ayudan, porfa, con Números 18:24 y Crónicas 31:12? ¿Primera o segunda de Crónicas? Primer libro de Crónicas, sí. ¿Listo? Bueno, y Judá trajo el diezmo de todo lo que tenía, Nehemías. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, dice esta versión. ¿Qué dice? El diezmo fue establecido en el Sinaí, Levítico 27:30 al 31, que también lo leímos. Levítico 27:30 al 31. Nos dice, y el diezmo del producto del campo, ya sea grano, de los sembrados o de fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. ¿Qué dice Números 18:24? Yo tengo Números 18:24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y 25, y habló Jehová a Moisés diciendo, perdón, 26. Así hablarás a los levitas y Conanías era el intendente encargado de ellas y su hermano Simei era el segundo. Listo. Y Hechos 4:34, ¿qué nos dice? Yo lo tengo. Así que no había entre ellos ni porque tenían heredades o casas, las vendían y lo vendían. Amén. Bueno, vamos a ir ahorita a ver cómo funciona esa práctica en el Nuevo Testamento, que es con ese versículo. Ya para hacer un resumen, los diezmos en el Antiguo Testamento, digamos que es cierto que no estamos bajo Testamento, todo lo que se presenta en el Antiguo Testamento era para función del pueblo en su época, pero nos manda, y digamos que el corazón y el principio sigue siendo el mismo, que fue el principio que vimos, que es un principio espiritual el que vimos al principio, dar conforme a lo que recibimos y dar siempre lo mejor de nosotros. Y hasta ahí vamos. El tema del diezmo causa confusión cuando nos damos cuenta que se mencionan diezmos para distintos propósitos. Y resulta que en el Antiguo Testamento los israelitas no solamente tenían que diezmar el 10% de sus cosas, resulta que habían 3 diezmos, o habían 3 eventos que los israelitas en su época tenían que practicar. El primero era un diezmo para los levitas y sacerdotes.
Entonces, ayúdenme por favor con Números 18:21, con Deuteronomio 14:22 y con Deuteronomio 14 del 23 al 27. Y ya vamos para allá. El primero era un diezmo permanente que se debía entregar a los levitas y a los sacerdotes. Resulta que Dios estableció que los levitas y los sacerdotes no habiten en el pueblo como los demás tribus, sino que ellos debían primero estar dedicados momento tiempo del templo. Como estaban dedicando todo al servicio de Jehová, ellos no podían comprar heredades o comprar tierras o este tipo ellos debían recibir, digamos, las ofrendas de parte de todo el pueblo de Israel para el sostenimiento de ellos. ¿Qué dice Números 18:21? Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Así es. Y el 22 dice, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. De hecho, hay otros pasajes históricos donde podemos ver que los levitas habitaban en aproximadamente 40 ciudades aledañas a donde estaban establecidos los israelitas y las demás tribus de Israel, las 11 tribus restantes de Israel. Entonces, ellos tenían, digamos, un trato especial y por eso era necesario entregarle los diezmos a ellos. La segunda, un diezmo para ir al templo una vez al año con la familia a adorar a Dios y comer en el templo. Deuteronomio 14, 22 al 27. ¿Qué nos dice allí? ¿Quién lo tiene? Sí. Al 27. Amén. Digamos que este pasaje es importantísimo. Vamos a cerrar con el último que decía un diezmo cada tercer año para compartir comida con los extranjeros, los huérfanos y niños abandonados o sin padres, y viudas pobres, que también se menciona allí en Deuteronomio del 14, del 22 al 27. Digamos que allí se establece la ley del diezmo. En el primero, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar el que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu viña y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová. Y en el segundo, entonces, lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitar en sus poblaciones, porque no tiene parte ni nada contigo. Entonces aquí digamos que se resume todo lo que estábamos hablando.
Los levitas no tenían heredad, los levitas vivían en partes, digamos, apartadas del pueblo en general. Su sostenimiento provenía del diezmo del pueblo. Y como podemos ver, hay 3 diezmos. Entonces, eran dos veces en el año se tenía que dar el diezmo, y uno cada tercer año. Que eso en cuenta, así por aproximadamente anual, un levita promedio, un israelita promedio, daba el 23% de sus ingresos cada año, para ser un poco más exactos. Así, el israelita promedio daba el 10, ¿no? De esos. Y miren que también habla acerca de, pero es que no era solamente la sidra o los ganados, no. También decía aquí que si en el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, perdón, estoy en el Deuteronomio 14, 25, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas. Entonces miren que también era dinero. También era no solamente las vacas, el ganado y la sidra y las huertas, sino también era dinero cuando no se podía obviamente llevar o presentar delante del templo de Dios de manera material el diezmo. Entonces, bueno, aquí es donde hacemos relevancia. No solamente el israelita promedio no solamente daba el 10, sino el 23%. Además de esto, los israelitas ofrendaban a Dios en muchas otras más ocasiones, muchachos. Ofrendaban las primicias de sus cultivos. Aquí quiero hablar y hacer relevancia un poco acerca de lo que es una primicia. La primicia es que usted le dé a Dios lo primero de su trabajo. A Dios. Que se quedó, dice, ¿cómo funciona la primicia? Que si usted es haciendo 200 ovejas más, esas 200 ovejas son para Dios. ¿Cómo funciona hoy en día? Volvemos al principio, muchachos. No nos encerremos con que, pero es que sí, que la ley. El corazón, muchachos, el corazón siempre es lo más importante. Si usted desea y tiene su anhelo en su corazón de ofrendar, esto no está aquí como que usted tiene que hacerlo, no. Pero si usted desea en su corazón dar una primicia delante de Dios, ya sabe cómo tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo con todo, con toda la generosidad, y es lo primero de su trabajo. ¿Yo cómo lo veo? ¿O cómo Dios, digamos, me ha permitido verlo? Que si me dieron un nuevo cargo, un nuevo puesto, o me ascendieron, o estoy en un nuevo trabajo, el primer sueldo, podemos verlo de esta forma, ¿sí? Es simplemente una ofrenda. No te lo dice Dios que lo debas hacer así, y es un mandato, no, es una ofrenda. Es lo que deseas y lo que propones en tu corazón. Entonces el israelita promedio no solamente daba el 23, sino ocasionalmente daba las primicias de sus cultivos, daba los primogénitos de sus animales, en varias otras eran ofrendas voluntarias, otras tantas eran obligatorias, otras tantas eran ocasionales, como las ofrendas de paz, las ofrendas de comunión u ofrendas por el pecado en holocaustos listados en el libro de Levítico. Eh, eh, digamos que tienen los que hoy denuncian el diezmo basados en estos argumentos en el corazón. La pregunta es, los que hoy denuncian o los que hoy, digamos, tienen bastantes argumentos en cuanto al diezmo, la pregunta es, ¿tienen en su corazón dar el 23% de algo a Dios? Entonces, es simplemente como para poner esa relación, ¿sí? Que un israelita no solamente daba el 10%, sino que daba mucho más. Yo quiero que entendamos este principio también con otro pasaje, donde habla de que si tú das, también a sí mismo se te dará. Pero si tú retienes, aún lo poco que tienes, te será quitado. Entonces, la idea, o yo como veo este principio, es que no nos aferremos a las cosas de este mundo, sino que más bien pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las que son eternas. Hay gente que decía, no, mi carro, es que no, mi carro. Obviamente, por favor, entiéndanme bien, no es que vayan y entreguen su carro, no. Sino que no nos aferremos. Eso hay
mejor dicho, por una herencia, no es que con sus hermanos, que les heredó su papá o su mamá. Bueno, conozco casos así porque, digamos, mi mamá trabaja muy de cerca con el tema de finca raíz y esas cosas. Digamos que hemos podido ver como ciertas cosas muy feas en cuanto a eso. Y es que el corazón del hombre está muy aferrado a este mundo, ¿sí? Porque no conocemos otra cosa. ¿Cómo es posible que alguien mate por robarse un celular? ¿Cómo es posible que alguien le pegue 2 tiros y lo deje al otro por ahí tirado por robarle la plata? Eso es solamente la maldad que hay en nuestro corazón, que nos hace aferrarnos a lo que vemos. Y entre más avaricia y entre más cosas, el principio, o digamos que el principio de todos los males, dice la palabra, es el amor al dinero. Entonces, pues yo digo, o sea, si viendo este principio espiritual, ¿cómo funciona? Usted ve y déle al pobre, y déle a Dios, y déle al necesitado. Y usted entre más tenga ese corazón dadivoso, usted va a ver que ese corazón dadivoso se parece más al de Dios. Dios no pregunta, Dios no tiene excusas, Dios dio y dio lo mejor y dio a su hijo, su primogénito, su único hijo. Y nosotros, no, es que, uy, no, pero ¿cómo es que le va a dar 2.000 pesos al que me cuida el carro? Tampoco, uy, ¡ah! No, o sea, no tengamos eso en nuestro corazón, porque ¿de quién es el oro y la plata? ¿De quién es la economía? Es de Dios, no es de nosotros. Dios nos permite ser administradores, ser mayordomos, nos permite administrar sus bienes, ¿sí? Esta tierra, no, yo me compré una casa de 2.000 millones de pesos y no de dónde. ¿Te la compraste? Pues la tierra es del Señor, los ladrillos son de Dios, la arena, todo es del Rey de Gloria. Entonces, bacano, pero no permite, te lo da como y tienes de hecho que responder por esa administración. Más se le da, más se le demanda, más se le pide, más se le exige. Entonces, ¿cómo voy a conducirme yo de la razón aquí en esta tierra que le pertenece a él? ¿Sí me hago entender este principio? Entonces no es más bien decir, uy, no, pero es que, obviamente, yo sé que hay pastores y hay iglesias y congregaciones que se centran mucho en este tema. Y yo pienso que está mal no hablar de este tema, pero también está mal hablar demasiado del tema, porque el evangelio no es este. El evangelio no es da y Dios te dará más. Ese no es el evangelio. El evangelio no es venga y pacte. Ese no es el evangelio. El evangelio es predicar a Cristo y a este crucificado y resucitado y que hay una vida eterna venidera de parte del Rey de Gloria, que le plació perdonarnos y le plació darnos vida eterna en nuestra maldad, en nuestra condición de maldad. Ese es el verdadero evangelio. Pero la Biblia es integral. La Biblia te habla cómo debes alejar tu corazón de las cosas materiales, cómo debes alejar tu corazón del amor al dinero, cómo debes alejar tu corazón de las cosas acá reteniéndolas. El que retiene le será retenido. Entonces, ahí ya empezamos a ver varios principios. Hay varias leyes espirituales. Esta es una importantísima. Podemos ver más adelante en la Biblia leyes o principios, por ejemplo, de autoridad, leyes o principios de dar. Esta es, yo creo que, de las leyes más importantes. Cuando usted da, de recibir. No, yo voy a dar estos 20 millones de pesos para recibir 200. Funciona así. Usted da sin esperar nada a cambio. Da porque su corazón ha sido transformado. Da porque usted entiende que nada es suyo. Porque usted solamente es administrador de las cosas de Dios. Entonces, a eso es lo que yo voy con este principio. Ustedes ven cómo son de bendecidos los judíos. ¿Ustedes han visto un judío? Cómo son de bendecidos, cómo son de familiares ellos, donde un familiar entonces está mal, entonces todo el pueblo se duele y todo el pueblo vende las heredades, hace cosas para levantar. De hecho, ahí Dios lo establece en su palabra, que si alguno está mal, que si alguno ha perdido su heredad, que si las viudas quedaron sin casa, que si no sé qué, entonces el familiar más cercano se deberá hacer cargo y no sé, o sea, vean hoy en día cómo funciona el pueblo de Israel. ¿Sí? Ese es un principio espiritual. Ahora vamos a la parte más difícil.
o bueno, no más difícil, pero digamos que la parte donde se surgen varias preguntas. En el Nuevo Testamento, ¿cómo empieza a funcionar eso? Citando un poco acerca de lo que dijo Jesús en Mateo 23, cuando habla de los fariseos y los hipócritas, no dejen de hacer esto, les dice, o es necesario hacer lo otro, pero sin dejar de diezmar, por otras palabras. Hay de vosotros, escribas fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, que es necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Listo? Sin dejar de hacer aquello, es una referencia al diezmar. Debían ocuparse en ser justos, misericordiosos, y a su vez continuar dando sus diezmos al Señor. Y digamos que este era el momento preciso, o el momento clave, para que el Señor Jesucristo manifestara su posición frente al diezmo. Es claro que fue dicho antes de su muerte y de su resurrección, cuando existía el templo, pero era una perfecta oportunidad que tenía el Señor Jesucristo de denunciar el diezmo si fuese algo en lo cual él estuviera en desacuerdo. ¿Listo? ¿Cómo funciona? Vamos a 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2. Y 1 Corintios 16:2 nos dice, cada primer día de la semana, cada uno aparte algo según haya prosperado. ¿Cuál es el contexto? El contexto de este pasaje, 1 Corintios 16:2. Está hablando acerca de la ofrenda que se debe dar. Entonces, aquí la iglesia de Corintios diciendo, ofrenda para los santos. Haced vosotros también, ordené las iglesias de Galicia. Lo ordena. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Si alguno haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieran designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irá conmigo. Digamos que en este momento había una necesidad económica en la iglesia o en las iglesias, ¿cierto? Y obviamente siguiendo, digamos, la doctrina de que todos venían a los pies de los apóstoles, que está más adelante, y decía en Hechos 4:34 al 35, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, volviendo al corazón, muchachos, volviendo al corazón, ¿cómo es posible poder ir a levantar nuestras manos, adorando al Rey de Gloria, adorando a nuestro Señor, mostrando nuestro reloj de oro, nuestros anillos, y qué, por allá, y el hermano que tengo al lado no ha comido hace 3 días, está necesitado, lo echaron del trabajo? Entonces, a eso es lo que yo me refiero, y a eso es lo que de pronto también aquí en la palabra hace referencia. No había necesitados entre ellos. No había este caso. ¿Por qué? Porque el corazón de cada uno de los que hacían iglesia en ese momento estaban pendientes de agradar a Dios, pero también de ayudar y apoyar a los que están necesitados. Hoy no es diferente, muchachos. Si ustedes ven a su hermano que se sienta al lado en la banca y lo ven necesitado, no ha comido, y usted tiene la oportunidad, es más, no importa si usted tiene la oportunidad o no. La Biblia no dice que usted tenga que dar de lo que le sobra. La Biblia dice que usted tiene que dar. Ayúdelo, apóyelo. Si de pronto él mantiene un emprendimiento o algo, eso me parece también muy bacano. Apóyelo, ayúdelo. Entonces, Sí, apoyen, apoyen. eso. Digamos que en lo que quiero transmitir el día de hoy en este estudio, muchachos, es que nuestro corazón no se aferre a esto material, muchachos. Nosotros nos vamos a ir y nos vamos a presentar delante del Rey de Gloria. Y el Señor nos va a preguntar y nos va a decir, pues, ¿por qué lo vas a ver? ¿Qué hiciste con esos 2 millones de pesos que te ganabas mes a mes? No, Señor, yo daba en mi casa, yo me compré mi carro, yo me financié un apartamento, yo no sé qué, yo dije, claro, no, chévere. Pero, ¿dónde está tu casa? ¿Dónde está tu apartamento? ¿Dónde está tu carro? ¿Dónde están? Se quedaron en la tierra.
Gloria a Dios que puedas apoyar a alguien en el servicio. Y muchachos, créanme que esto el Señor me habla a mí y esto tiene que calar y hacer su obra, su palabra. Y que cuando salgamos de acá, que nuestro corazón sea un poco más blando y que nuestro corazón se aleje del amor al dinero. El dinero es importante, claro, porque cómo comemos, cómo vivimos, cómo nos resguardamos del frío. Es importante, pero no amarlo es importante, no aferrarnos a él, ¿sí? Porque no puede, o sea, no puede ser que nos aferremos de la bendición más que del que bendice, ¿sí? Es nuestro Dios el que nos da, es nuestro Dios el que nos bendice, es nuestro Dios el que nos provee, Jehová Rafa, Jehová Nisí. Él es nuestro rey, nuestro sanador, nuestro proveedor, eso no nos puede quedar en duda. Nosotros no podemos decir, oh, es que yo tengo más, oh, yo no, ¿cuál yo? El Señor que se glorificó en usted y gloria a Dios que le da. Y sí, vamos a entender. Entonces, ese es el principio. Y ya en última, quiero otra vez destacar el corazón del rey David. ¿Ustedes saben la cantidad de dinero que tenía el rey David? Es más, su hijo, Salomón, era uno de los reyes más ricos de la tierra. Y con un corazón, de hecho, de entre todos los reyes de la tierra, el corazón más humilde. Obviamente en su momento, ¿no? Por eso Dios lo puso como lo pasó, pero Dios le dio instrucción, pilas, Salomón con las flotas de caballos, pilas Salomón con las flotas de navíos, dos más barcos, más. Porque obviamente el corazón de uno es, imagínense si ustedes llegan ahorita, no sé, 200.000 millones de dólares. ¿Usted qué hace con eso? ¿No se vuelve loco? No, es una expresión nada más. Pero es muy sensible nuestro corazón a ir a lo malo, ¿sí? A generar uno altivez, a generar uno por debajar a la gente o ya creerse algo por 3 pesos que no se gana de más. Entonces, con Salomón pasó así. Dios lo bendijo muchísimo, muchísimo. Es que, a ver, el templo fue construido con oro macizo, con piedras preciosas. Y lo mismo David y toda su descendencia. Pero el corazón de David, muchachos. Primera de Crónicas 29:14. Oración del rey David para recolectar fondos para instruir el templo. De lo recibido de tu mano te damos. ¿Ah? Si Dios le bendice, ¿usted qué hace reteniendo? Dé al pobre y al necesitado y dé a Dios. ¿Sí? ¿Para qué son los diezmos y cómo darlos? ¿Para qué se usan? Se usan para el sostenimiento de los que trabajan en extender el reino de Dios, como lo vimos en el Antiguo Testamento. Ayuda a Timoteo 5:18 con Romanos. Y yo busco Neas, de que ya lo leímos. Yo tengo primera de Dale. 17. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en participar los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Amén. Hay Nehemías, bueno, ahí podemos ver cómo en el Nuevo Testamento está hablando acerca de los que están sirviendo en la casa de Dios, ¿cierto? De los ancianos de la iglesia, de cómo ellos también son dignos de un salario y que no se los debemos obviamente retener. Nehemías 12:44 y 45 nos dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales por los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Ya habían cumplido el servicio a su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. ¿Qué dice Romanos 4:4? Yo lo tengo.
Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Cómo les parece? Vamos a leer ese Romanos 4:4 en el contexto. Es claro que se está mencionando digamos, en el versículo, en el capítulo 4, el ejemplo de Abraham. De hecho, ahí el título dice, el ejemplo de Abraham. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pues si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Obviamente no podemos, digamos, tomar este contexto, así como también nos hacía referencia a Cami, que para el diezmo, pero es claro el principio, que el que trabaja en la obra de Cristo no se le cuenta su salario como gracia, sino como deuda, ¿sí? Es decir, qué dignos de recibir una ofrenda los que trabajan para la obra de Cristo, ¿sí? A eso me refiero, que si hay alguien por allá, su pastor está poniendo el pecho en su los que han entregado por completo sus vidas, no sea, las misiones, los que los han matado por causa de Cristo. Había un libro que me comentaba mi hermana, que lo habíamos leído hace poquito, decía como, bueno, no me acuerdo del título, pero era como varias historias de los que fueron asesinados por causa de Cristo. Y cómo aumenta nuestra fe, digamos, esos testimonios. Gente que tiene muchísimo nivel, o sea, muchísimo nivel, que la tiene muy clara. Pero no vamos a hablar de eso. ¿Dónde se deben llevar los diezmos? Se deben llevar al alfolí, la iglesia local donde el miembro pertenece. Ha sido muy utilizado Malaquías 3:10. Malaquías 3:10 tiene un contexto histórico, un contexto para un público. El contexto de Malaquías es Nehemías. Nehemías en su época, en la época de la reconstrucción del templo y de todo ese tema. Bueno, pero vamos entonces a Malaquías para que entendamos lo que nos dice el Señor ahí. Malaquías 3:10. Malaquías 3:10 y ya estamos finalizando, muchachos. Ya estamos terminando. Malaquías es uno de los libros, o más bien este pasaje es uno de los más usados para hablar acerca de los diezmos. Viene hablando en Malaquías 1, el contexto es que Dios está reprendiendo a los sacerdotes. Viene hablando desde Malaquías 1, dedicado, digamos, como una reprensión o una exhortación a los sacerdotes del templo, porque los sacerdotes habían dejado de ofrendar como se debía, porque ya no daban lo mejor de los bueyes, de los carneros, porque ofrendaban como se les daba la gana, y Dios tenía estatutos específicos cómo se debían hacer las ofrendas. Ustedes ya lo saben. Entonces, ese es el contexto, ¿sí? Ese es el contexto. O digamos que el meollo del mensaje de Malaquías. Ya en el 3, habla acerca de el día del juicio se acerca. En el 3:10, entonces ya nos habla y nos dice, desde el 6, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Misericordia. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ahí está. ¿Cómo así? ¿En qué nos tenemos que arrepentir? Entonces dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos,
sino os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Pero obviamente, por eso quise dar el contexto anterior, ¿sí? El contexto no es que usemos este versículo para que venga, pacte, venga, traiga plata, no. El contexto de este versículo es históricamente la época de Nehemías. Pues ustedes saben que en la época de Nehemías el templo estaba pasando por situaciones muy difíciles, fue destruido. Estaban reconstruyendo el templo, tenían que estar atentos porque por un lado tenían que estar construyendo, por el otro lado tenían que estar con la espada, por el otro lado tenían que estar orando, ¿sí? Era un contexto bien difícil. Y aparte, los que tenían que conducir al pueblo por el camino correcto, les diezman como que hacían a este versículo. Por eso dicen, vosotros todos me han robado sus diezmos, sus ofrendas, me han robado, que así como en Isaías, cuando en Isaías 1 empieza a hablar y Dios les dice, en Isaías 1:10, les dice, estoy hastiado ya de su sangre, estoy hastiado de sus ofrendas, estoy hastiado de sus fiestas solemnes, hasta aquí me tienen de su hipocresía. ¿Sí? Es en la misma época acá. ¿De dónde nace eso, muchachos? Esto es lo más importante, ¿de dónde? Del corazón del hombre. ¿Qué hace que alguien retenga o que no ofrende correctamente? Se enamoró de la bendición, más que del que bendice. Uy, no, las 200,000 ovejas tengo, el duro, ¿no es qué? Entonces, ¿ven que vos ensancha el corazón del hombre? Hoy en día pasa igual. No, me ascendieron, ahora soy el gerente internacional de no sé qué, viajo por todo el mundo y no sé qué. Oh. ¿Ven que no hay diferencia? Es lo mismo, el corazón del hombre sigue siendo, o sigue necesitando de la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Eso no cambia. Entonces, ese es el contexto, digamos, para que se aclaren un poco más este tema de los diezmos. Y por último, y por eso lo dije por último, resulta que el Señor, aparte de que es el Rey de Gloria y merecedor de toda honra, a Él le plació bendecirnos. Le plació bendecirnos. Nosotros no nos merecemos su bendición, pero a Él le plació. En este texto podemos ver que Él dice que nos da bendiciones abundantes, espirituales, materiales, físicas. Ahí leímos, reprenderé por vosotros al devorador, pruébenme en esto. ¿Cómo el Rey de Gloria nos dice una cosa de esas? Cuando Él es merecedor de todo, ¿sí? Nosotros somos los más dignos de conmiseración, dice su palabra en otra sección. Entonces nosotros no nos merecemos su bendición. Entiéndolo, naturaliéndolo en este contexto inocencial, del principio, no puedo decir, pero eso es inmerecido, eso es pura gracia. Y en esa gracia nos place, o le plació, perdón, a Él, bendecirnos. Entonces, ahí es donde se cumple el principio espiritual. Da y también recibirás. ¿Por qué? No sé, preguntémosle al Señor. Pero gloria a Dios que Él nos bendice en la medida en la que nuestro corazón se desprenda de esto terrenal y ofrende. Ahora, ya finalizando, muchachos, que si me preguntan qué, o las preguntas calientes, pues, ¿no? Después de todo esto. Es que en mi iglesia ya pusieron datáfono. Es que en mi iglesia solo hablan del diezmo. Es que en mi iglesia hay neque. Muchachos, orémosle al Señor. Orémosle al Señor para que Él nos guíe, nos instruya. Pero hay algo que está claro, y espero que, porque esto Dios también me lo habló aquí en su palabra. Hay principios espirituales y nosotros no podemos tener ese amor al dinero, nosotros no podemos tener ese amarrarnos a estas vainas naturales. ¿Sí? Nosotros debemos tener un corazón dador, nosotros debemos apoyar y ayudar a los necesitados.
Eso está claro. Y vemos a través de su práctica el sostenimiento de la iglesia, ayuda para el sostenimiento de los más necesitados. Una primitiva, absolutamente nadie, muchachos, tenía necesidades. Si en su iglesia hay alguien que necesita algo, si en su congregación o en su familia, alguien tiene el cómo apoyarlo, tiene el cómo ayudarlo, ¿sí? Eso es lo que nos hace ser iglesia. O bueno, no eso justamente, pero eso forma parte de ser iglesia. ¿Sí? De que todos tengamos como, de que todos no padezcamos necesidades. Obviamente, el Señor hace como Él quiere, ¿sí? Pero si nosotros podemos ayudar y hay ese deseo en nuestro corazón, hagámoslo, muchachos. A veces llega como el deseo, ¿no? Como, dale esa plata que tienes ahí. No reprendo al diablo, es pura hora de la carne. Entonces, a veces creemos que es, no sé, guiándonos por otras cosas, pero el principio de Dios es que Dios da, Dios ofrece, Dios ofrenda. Y a Él le gustan las ofrendas de calidad. Jesús, su máxima ofrenda. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún aporte. Ya estamos por aquí finalizando. ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? Yo, yo quería decir algo. Alguna vez, hace un tiempo, estaba charlando con un amigo y este amigo me preguntó cuánto debería dársele a Dios, ¿no? Y estábamos hablando del 10, entonces era el 10%. Y yo le contesté de esa manera. Y claro, hemos estado hablando que finalmente hay otras maneras y como el pueblo de Israel nos demuestra que podemos quizá ser más conscientes de que hay posibilidades para dar más que ese diezmo. Y él me decía, no, Laura, estás mal. Todo el dinero que ingresa a tu bolsillo es de Dios. Es decir, yo puedo dar el 10% a la iglesia, pero yo también debo imaginarme en qué voy a gastar ese dinero. Es decir, mi comida seguramente sí es para glorificar el cuerpo del Espíritu Santo. Lo que yo estoy invirtiendo en tema, no sé, de ocio, ¿realmente está glorificando a Dios? Y allí es donde nos damos cuenta de que finalmente ese dinero no es nuestro. Y no solo es el 10% o el 23% o las primicias, sino que te abarca todo, totalmente todo. ¿Qué hago yo con ese dinero? ¿Qué voy a comprar de comer? ¿A quién voy a ayudar? ¿Realmente estoy haciendo que esa persona crezca? Porque con un pan y con una ponimalta finalmente no va a crecer. O estoy haciendo algo para que ella realmente se fortalezca y conozca a Dios. O sea, se puede ayudar de esa manera, pero hay que buscar y ser conscientes de que todo ese dinero que ingresa es para la glorificación de Él, no es solo el diezmo, ni el 23%, ni todo esto. Aunque hace parte, también es todo. Cada detalle es el que finalmente va para Dios, porque Él es el proveedor. Eso quería aportar. Amén. Sí. Claro, que hay que tener en cuenta todo el consejo de Dios en toda la Biblia de lo que Él nos habla acerca de economía, la administración de lo que Él nos da, en todo sentido, o sea, como decía Andrés, él es el dador de nuestros trabajos, de nuestros estudios, de cada respirar y es como cómo estás administrando todo eso y creo que toda la Biblia y todo el consejo que Él nos da nos permitiría vivir de esa manera más sabia, reconociendo que es, pues esto no es nuestro. Amén. Pues, les voy a contar algo pues como ya mío. Cuando al principio yo conocía este tema del diezmo, obviamente ese tema es un tema que, como así, se metió con mi bolsillo, como mi plata, mi qué. Cuando al principio yo empecé como a conocer de este asunto, la pregunta que se me vino fue, mi pastor, ¿qué hace con esa plata? ¿Cómo así? ¿Y dónde están los diezmos? ¿Qué? A ver.
sin embargo, gracias al Señor, como que llegó esa revelación. Dijo, ¿usted qué le importa? Sí, como, o sea, tómenme bien, ¿sí? Tómenme bien. El pastor le va a dar cuentas a Dios. Se va a presentar delante del Rey de Gloria. Y sus cuentas y de lo que, o sea, de lo que él tiene que responder es muchísimo más grande que uno como oveja. Porque él tiene que responder por la vida de sus ovejas. Por sus consejos, a través de la palabra. Mandó un video, pero si con un corazón no se fue, por si alguien se murió sin recibir, por muchas más cosas, ¿sí? Pero a mí también el Señor me va a preguntar y me va a decir, ¿qué hiciste con tu plata? ¿Qué hiciste con tu mayordomía? ¿Qué hiciste con todo? ¿Sí? Y digamos que tómenme bien ¿qué le importa? Sí, tómenme bien. Eh, pero digamos que ahí se sale un poco de nuestra jurisdicción o nuestra fiscalización de diezmos, como lo haríamos con los impuestos, por ejemplo. Sí, yo, Andrés, cada quien mira a ver cómo lo hace, pero para mí fue fácil, digamos, el principio del diezmar con eso en la mente. Dios mío, yo a ti te entrego, ¿sí? Y ofrendo mis ofrendas a ti. Ya del resto no sé. Y yo sigo, y ojalá mi corazón se siga desprendiendo más y más, ¿sí? Para no estar ahí amarrado y más se siga desprendiendo. Yo no era así tan así, ¿sí? Por ejemplo, y aquí pues la voy a boletear a mi mamá. Mi mamá, por ejemplo, ella tiene un corazón muy dador, o sea, no es que, o sea, y es muy suel, muy desprendido, tanto que a veces yo digo, mamá, pero es que Dios mío, a ver, pensemos en el otro mes, pensemos en esto, no sé qué, lo otro, sí, pero yo veo cómo ella bendice a la gente y de una u otra manera el Señor la bendice, no solamente la parte económica, o sea, no me tomen mal, sino en muchas áreas de su vida, ¿sí? De su salud, de su alegría, de su gozo. O sea, tienes que conocer a mi mamá. Entonces, qué bacano dar y dar alegre. Qué bacano dar y andar chévere en la vida, ¿sí? Obviamente pasamos por dificultades, como todos, pero cada quien le va a dar cuentas a Dios. Su pastor le va a dar cuentas a Dios. Usted cumpla con lo que dice su palabra, ¿sí? Por eso yo a veces digo, procuremos no hablar mal de la gente. No, o sea, entre menos hablemos mal de la gente, mejor, porque ellos también le darán cuentas a Dios. Así como usted, ¿sí? Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con este conocimiento? No, yo me dediqué a desvelar los pastores falsos de Bogotá. Sí, digamos que también tiene tenemos ese, digamos, mandato, ¿sí? De guiar y orientar. Pero nosotros no somos el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que trae convencimiento de pecado, justicia y juicio, no nosotros, ¿sí? Por eso tengamos mucho cuidado con que se alberguen cosas que no son en nuestro corazón. Y bueno, termino hablando de esto, digamos, haciendo énfasis en que sí es claro que hay muchas congregaciones que se enfocan mucho en la prosperidad, en la bendición y no en el que bendice. Pero nosotros también seamos sabios, orémosle al Señor, porque nosotros no queremos que nadie se vaya al infierno, ni Dios lo quiere. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Y por ese pequeño detalle es posible que nuestro corazón sea desviado, sea transformado, sea malo, ¿sí? Lo que Dios quiere es transformar el envío acá y que estemos con la mirada fija en el Rey de Gloria, en lo eterno. ¿Ya? Terminé hablando mucho. Yo siempre termino hablando mucho.